Vamos a la palabra de Dios en esta tarde para compartirles en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, Filipenses capítulo 4. En el versículo 10, el apóstol Pablo, San Pablo, le escribe a esta iglesia. La ciudad se llamaba Filipo y había una iglesia allí establecida. Pablo está preso en Roma por causa de la predicación del Evangelio y llegaron a él algunas noticias que la iglesia estaba en algunas necesidades, y entre ellas es que en algunos creyentes estaba extinguiéndose el gozo, la alegría, el contentamiento de ser cristiano por las persecuciones, y estaban preocupados y estaba qué difícil que es la vida. Y Pablo aquí le escribe del 4, 10 al 13, que vamos a leerlo. ¿Quién no ha usado el versículo 13? ¿Cuántas veces lo hemos declarado? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dice así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo quisiera en esta tarde, hermanos, fijarme la atención en el versículo 11. He aprendido, y vean bien lo que declara, a contentarme. Y repito, contentarme. El sentido del contentamiento. Si alguien en este día estuviera preocupado por alguna situación o estuviera enfrentando algunas problemáticas que le abate el alma, le recomiendo que tome el libro de Filipenses. La carta a los Filipenses habla del gozo, de la alegría, del confortamiento que da nuestro Dios. Ahora, aquí Pablo les escribe a los filipenses no solamente que él está contento, tenemos que hacer una diferencia. Contento es un estado emotivo en una circunstancia especial. Alguien le puede estar contento porque le regalaron plata, pero ¿cuál es el asunto? Ese estado anímico de estar contento puede terminarse cuando se le termine la plata o cuando alguna situación adversa venga, más difícil que esa. Es un estado anímico por determinado momento. Pero aquí Pablo habla de algo que permanece en nosotros, que no tiene que ver la plata, ni la situación, ni lo que nos pasa, sino que está dentro. Y él usa otra expresión, el regocijo de Cristo. Ahora, estar satisfecho con lo que tenemos. A este punto nos va llevando Pablo, ¿verdad? No es lo que me falta, no es lo que Dios me puede dar, no es lo que a otro Dios le dio, sino que vean bien que aquí tiene que ser una situación de un examen hacia adentro, satisfecho con lo que tengo. La satisfacción que experimentamos al considerar lo que tenemos y lo que somos en Cristo, eso es lo que genera contentamiento. Hay muchos motivos, repito, por el cual podemos estar contentos, pero ese estado anímico permanente, estable allí en nosotros, es por lo que tenemos en Cristo y lo que somos en Cristo. Y en esta tarde, iglesia, yo te quisiera enfatizar esto: lo que tenemos y lo que somos en Cristo Jesús. Ahora, no habla
de creyentes contentos, porque una canción te puede traer alegría, contentamiento, un saludo afectuoso te puede despertar este estado anímico. Pero vean bien que después que nos vamos de aquí, frente a algunas situaciones adversas, distintas situaciones difíciles o situaciones buenas o cosas que escuchamos, puede ese estado anímico ser afectado. Pero aquí lo que Pablo nos dice es que nosotros podemos tener una posición estable cuando nosotros reconocemos lo que tenemos y lo que somos en Cristo. Y que el Espíritu de Dios traiga una convicción en esta tarde a lo que tenemos y a lo que somos en Cristo. Ahora, a veces hacemos algunas interpretaciones que no son las que Pablo habla a los filipenses. Es adaptarnos a ciertas circunstancias. Nos adaptamos. Por ejemplo, hay gente que se acostumbra, que se adapta a vivir en el griterío, a vivir que se hable con voz alta, se adapta a usar determinado vocabulario, que de repente llega otra persona y eso le choca, le repele. Alguien el otro día me decía, un inglés, decía, en Inglaterra preguntar por la salud de una persona es una falta de respeto. Y nosotros, si aquí no preguntamos cómo está, cómo te sentí, cómo te salió el análisis, pensamos que es una descortesía, ¿verdad? Hay una diferencia cultural. Pero el asunto que aquí Pablo nos considera no es adaptarnos a las situaciones, no es aceptar las situaciones. Bueno, así es la vida, esto es lo que me tocó, yo no puedo cambiarlo, yo he intentado una cantidad de veces, pero no, ni adaptarse ni aceptar. Es experimentar la realidad de Cristo en nosotros. Es cuando nosotros colocamos a Cristo por encima de lo que nos pasa y de lo que nos sucede. Ahora, el incrédulo puede adaptarse. Hay gente que soporta cosas tremendas. No solamente los cristianos soportamos, aguantamos. Hay gente que no teme a Dios ni sirve a Dios, que puede tener esa resistencia, tiene esa capacidad de aguante, tiene esa capacidad de temple para enfrentar las cosas, pero no es cristiano. Ahora el cristiano, la modalidad de vida que Pablo le habla a los filipenses es diferente. Hay situaciones buenas y el gozo está en nosotros. Hay situaciones negativas y el gozo está en nosotros, aunque hay situaciones debajo que nos pueden afectar. Ahora, ¿cuál es la naturaleza del contentamiento? Vean bien que lo que Pablo dice, primeramente, he aprendido a contentarme. O sea, es toda una situación de aprendizaje. No es yo oré y me vino la alegría, yo oré y me vino el contentamiento. No, yo he ido formándome, yo he ido procesando ese modelo de vida de estar contento. Significa de entender que por encima de las circunstancias, ¿a quién colocamos nosotros? Y es una frase fácil, colocar por encima de las circunstancias al Señor, colocar. Y creo que todos lo sabemos, pero a veces en la práctica hay tantas situaciones similares a esas, intereses propios, beneficios, que queremos también hacer lo que anhelamos nosotros. Ahora, quedar ligado a los acontecimientos o al problema, esto genera amargura. Vean bien que en la vida cotidiana o en la vida que nos toca vivir a todos nosotros, por ejemplo, que un hijo tome por un camino equivocado, que ahora está con tanta apariencia, con tanta recurrencia, que los hijos incurran en adicciones. Ha de ser un dolor grande. El Señor nos libre a los que estamos aquí, ¿verdad? Ha de ser un sufrimiento muy grande. Vemos una cantidad de situaciones que han acontecido en estos días. Pero, ¿qué hace el cristiano? No es que no sufra,
porque no es resistencia, no es aguante, no soporta. Es por encima de ese problema, yo estoy confiando que la gracia del Señor, que la misericordia de Dios, que la fuerza del cielo va a ser con nosotros. Es lo mismo que perder un ser querido. Vos no le podés falsear el evangelio diciendo, no, vos tenés que estar contento. No, pará. Aquí ya nos pasamos para el otro lado. La pérdida hay que elaborarla. Ahora, claro está, si pasa un año, si pasa 2, si pasa 3 y seguís con ese mismo dolor, ahí ya la cosa cambia. Pero frente al dolor, nosotros en una forma tan simple, tan sencilla, tenemos que colocar a Cristo. Como receta, como recomendación es buena, pero como práctica tenemos que llevarlo todo adelante. Ahora, estar por encima de los eventos o las circunstancias. Y aquí, hermanos, a veces las circunstancias, los sucesos, lo que nos pasa en la vida, nos hace oscilar. Y oscilamos entre buen ánimo y mal ánimo. Oscilamos entre alegría y tristeza. Oscilamos entre un vocabulario de fe y positivo y uno de incredulidad. Y todas esas oscilaciones generan en nosotros, ¿qué cosa? Inseguridad, inestabilidad. Ahora, cuando nosotros aprendemos a vivir por encima de las circunstancias, por encima de los eventos, esto nos da seguridad en Cristo. Pero no es solamente una frase. Yo tengo que apoyarme en las promesas, que te van a venir pensamientos, que te van a venir sentimientos, a todos nos vienen. Pero, ¿qué hacemos con esos pensamientos? ¿Qué hacemos con esos sentimientos? Vamos a declarar la palabra. Y no son palabras mágicas, no repitas de memoria, Jehová mi pastor, nada me faltará, que todos lo sabemos. Vamos a creer que esa promesa es real en nuestra vida. Porque a veces entre nosotros los cristianos tomamos como muletilla, como, no sé, frases mágicas. Y no son estas frases, son confesiones de fe de nuestro corazón. Ahora, el fatalismo, otra situación también que a veces aparece un poco mezclada con el regocijo en Cristo, es la convicción de que no podemos hacer nada. Y esto es lo que me tocó. Y esto es lo que Dios determinó. Y de repente alguien conoce al Señor. Es algo que el Señor está permitiendo porque me está probando. ¿Sabés que esto no es tan bíblico como nosotros lo decimos? Si estamos pensando que no hay salida, es que y no te condeno, te digo tan solamente que reflexionemos, es que hemos quitado la mirada de Cristo. Y estamos poniendo esos obstáculos, esos problemas por encima de Cristo. Es difícil, pero es posible. Por encima de todos los obstáculos, por encima de todo lo que nos puede pasar, todavía el Señor está sentado en su trono. Ahora, contentamiento es cuando yo puedo entender que nada ocurre en mi vida que no esté permitido o no esté bajo el permiso de Dios. Y aquí las cosas negativas nos cuestan. Aquí las cosas lamentables, aquí las cosas que nos perjudican a nosotros. Pero ¿cómo bajo el consentimiento de Dios? Si yo soy su hijo, ¿por qué me va a pasar esto? En estos últimos tiempos. Si yo soy hija de Dios, ¿por qué me quitaron la cartera? Si yo soy hijo de Dios, ¿por qué me voltearon? No sé por qué. Pero todavía en ese asunto negativo está el Señor por encima de nosotros. Si Él ve y conoce mi situación, yo tengo que mirar desde la óptica de Dios, no de lo que yo pienso, no de lo que yo siento, sino tengo que mirar desde la óptica de Dios. Y hay una frase que tendríamos que entender aquí: Dios puede sacar provecho de cada situación negativa. O nosotros tenemos que proponernos, ¿qué aprendo yo? ¿Qué lección saco yo de esta situación? Y un modelo que tenemos, hermanos, para toda esta declaraciones o opiniones acerca del contentamiento es lo que José tenía
allí en el libro de Génesis. ¿Cuál era la diferencia de José con el resto de las personas? Que él confiaba en Dios. Pero no solamente creía, él confiaba en Dios. Y le habían sucedido unas cosas negativas, muy tristes, que podían marcarle toda la vida. Pero saben que cuando los hermanos reconocieron de su proceder tan equivocado, tan egoísta, tan dañino, de la boca de José salió una frase: lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo ha tornado para bien. Ahora, ¿qué tiene que haber en ese corazón? Contentamiento. Ese corazón tiene, por encima de lo que vive, confiar en la gracia y en la misericordia de Dios. Ahora, cuando el contentamiento aparece en nosotros, el contentamiento está unido a la confianza en Dios. No es que yo me siento bien, no es que yo estoy animado, no es que yo tengo gozo, no es que tengo alegría, no. Está directamente ligado a la confianza en Dios. De repente tú venís a un culto o estás en un tiempo de oración y hay una alegría que te invade el alma. Hay un regocijo, hay algo que te levanta el ánimo. Sí, todo eso es regalo de Dios. Pero eso tiene que permanecer en tu vida y en mi vida. No puede fumarse a los 2 días. Yo no puedo caer en un estado de decaimiento. Puedo caer, pero me tengo que levantar lo más pronto posible. Yo no voy a caer en un estado de desánimo, de abandono y de dudar si Dios existe. O sea, eso me puede suceder, pero tengo que levantarme en el nombre del Señor, colocando a Cristo por encima de todas las cosas. Ahora, ¿cuándo encontramos ese contentamiento? Cuando mi vida tiene sentido y cuando tiene propósito. En la iglesia se nos abre una puerta muy grande al servicio, al servir a Dios, a ser fiel a Dios. ¿Sabés que cuando servimos a Dios encontramos propósito en nuestra vida? Nuestra vida tiene sentido. Nuestra vida está con motivos de inversiones en el reino de Dios. Démosle sentido y propósito a nuestra vida y el contentamiento estará en nuestro corazón. Hay 2 expresiones que Pablo usa aquí a los filipenses y en el 4:11 dice: yo he aprendido. O sea que esta clase la dicta Jesucristo por medio de la palabra y del Espíritu Santo. Nos enseña. He aprendido a contentarme. Y vean bien que no es una sola clase, es un proceso, es un tiempo donde tenemos que aprender todos. Aquí nadie está exonerado, aquí nadie tiene privilegios, aquí nadie tiene un don especial. No. Es un proceso que cada uno de nosotros en forma individual. Nosotros podemos animarte, nosotros podemos orar, nosotros podemos darte palabra, enviarte texto, pero hay un proceso que cada uno lo tiene que llevar en forma personal y es aprender. Pero luego, en el versículo 12, ya dejó de aprender. Y miren a qué etapa pasa. Ahora he sido enseñado. Entonces, un modelo de vida cristiana, cristocéntrica, es un modelo donde hay contentamiento, alegría, gozo. No es, hermano, esa alegría festiva, esa alegría que está centrada en Cristo. Hemos interpretado tan mal estos conceptos que a veces cuesta con palabras tan simples explicarlo. Contentamiento en Cristo. Lo aprendo y lo vivo, lo disfruto, lo vivencio. Ahora, ¿cuál es la fuente del contentamiento? En primer lugar, es una experiencia espiritual sobrenatural. No es algo, hermano, ni que viene por medio de la fe, ni que viene por medio de buen comportamiento, transformación de vida. El vivir feliz, dichoso, completo en Cristo
es una experiencia espiritual sobrenatural. El contentamiento se origina en Cristo. Y no solamente con el pensamiento en Cristo, 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 no. El Señor tiene que enseñarme. El Señor tiene que modificar conductas mías, comportamientos míos, manera de pensar mías, para adaptarlas al modelo bíblico y mantener ese gozo, esa alegría por encima de todas situaciones. Nosotros usamos mucho esta expresión. El gozo está por encima de todo, la fortaleza del Señor. Y a veces como que rebuscamos para poner ese término espiritual a ver si salimos. Pero es una experiencia personal, profunda, espiritual con nuestro Dios. No hay verdadero contentamiento sin Cristo. Cuando el desánimo aparece en nuestras vidas, cuando vos justificás ciertas situaciones, por ejemplo, de no orar, de no leer la Biblia, de no congregarte, no, pero es que estoy mal. Pero si lo observamos de este punto de vista, no solo es que estamos mal, sino que estamos perdiendo esa postura en Cristo Jesús. No es que porque yo no me congrego pierdo el contentamiento, no. De repente hay motivos por el cual no lo podés hacer, pero eso permanece. Pero cuando yo estribo, cuando yo me apoyo en una decisión así, eso se va esfumando de mi vida porque se va yendo, se va ahuyentando, se va separando de mi vida porque Cristo no es el centro. Cuando Pablo dice todo lo puedo en Cristo, se centra. Vean que no usa con Cristo ni por Cristo. A veces nosotros decimos, bueno, todo lo puedo por Cristo. No. Cristo está en nosotros, no es que intervenga. Todo lo puedo con Cristo, tampoco. Yo tengo que centrarme en Cristo. Y a veces le damos como una muletilla de poder a ese texto. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Y lo aplicás para cualquier cosa. No es así. La postura en Cristo es mi modelo de vida de conocer a Cristo y de vivir en Cristo. Ahora, es un tema que Cristo también lo repitió. En San Juan 15, cuando está hablando de la vid, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Y aquí está la frase, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermano, vivir, tal vez parece un poco repetitivo, esa vida plena de contentamiento, de regocijo, de satisfacción en Cristo, es en una íntima comunión con Él. Yo no puedo decir, tengo la paz de Cristo, tengo el gozo de Cristo, tengo la alegría de Cristo y no tengo comunión con Cristo. No es que se pierda porque no tengo comunión, es que la vida viene por medio de la comunión, la vida viene por medio de la lectura de la Biblia, la vida viene por medio de participar de las cosas espirituales. Ahora, observemos cómo la fuerza del contentamiento sostiene al creyente en medio de las pruebas. Y hay una expresión que sobresale en la biografía de Abraham. Si bien su edad, el milagro del nacimiento, el llamamiento de Abraham, todo es interesante. Pero saben que hay una declaración, se sostuvo como viendo al invisible. Y no era ilusión, ni fantasía, ni delirio. Lo que lo sostenía a este siervo de Dios, lo que sostenía su vida tan llena de imposibilidades y de cosas tan distantes, era que la presencia de Dios, y esta es la expresión, porque Dios nos había revelado como nos es revelado a nosotros, era su compañía y se sostuvo como viendo al invisible. Ahora, hay dos posturas que como creyentes tenemos que tomar. O conocemos a Cristo como nuestro Dios eterno y aseguramos solamente la salvación, pero vivimos una vida oprimida, mediocre, sin abundancia.
o tenemos una experiencia con Cristo y es nuestro Salvador y Señor de nuestra vida, viviendo siempre con ese contentamiento en Cristo Jesús. Y te digo, lo que nos hace felices o desdichados no son las circunstancias, sino son nuestras actitudes frente a ellas. Porque a veces pensamos, lo que me hicieron, lo que pasó, esto, no. ¿Cuál es mi actitud frente a esto? Y vean bien, hermanos, que los textos bíblicos, los relatos bíblicos, siempre nos enseñan a vivir por encima de las circunstancias. Y aún Jesús nos puso un ejemplo, que si nosotros tuviéramos fe como un grano de mostaza, diríamos a este monte, échate a la mar y esto acontecería. Pero Zorobabel usó también esta expresión. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Jehová serás reducido a llanura. ¿Qué es lo que tenemos en la mente? ¿Qué es lo que sentimos en el corazón? Eso es lo que vamos a expresar por nuestra boca. Y en esta tarde nosotros creemos en un Dios grande, poderoso y que está interesado en que cada uno de nosotros vivamos una vida plena y abundante, felices, contentos y con una esperanza viva en Cristo Jesús. Podés inclinar tu cabeza y vamos a adorar a Dios. Vamos a bendecirle con todo nuestro corazón. ¿Habría alguien en esta tarde que necesita que en la gracia y en la misericordia de Dios venga ese contentamiento a su corazón? Vamos a orar en esta noche. Si hay alguien que necesita que oremos para que Dios lo encamine a esa vida de dicha, de contentamiento, levante la mano allí donde está y tan solamente vamos a orar con usted. Aleluya. ¿Hay alguien más? Levante la mano. Contentamiento. Esa alegría del Señor. Que el Señor renueve tu mente, renueve tu corazón, renueve tu vida. ¿Alguien más? Levanta tu mano. Es una manera de indicar, yo necesito que esa oración me alcance a mí en esta tarde. Aleluya. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por estar aquí delante de tu presencia y poder leer la carta que Pablo escribió a los filipenses, de ese estilo de vida contentos, pero una alegría permanente. Hoy, Señor, las situaciones nos cambian, nos roban, nos quitan nuestra alegría. Pero ahora como iglesia nos presentamos delante de ti, pidiéndote que en tu gran misericordia tú obres en nosotros. Trae tu paz, tu gozo, tu bendición, tu sustento. Oramos por estas personas que han levantado su mano. Tú sabes qué es lo que le está sucediendo, qué es lo que le está pasando, por lo que están atravesando. Seas tú dándole ese regalo del cielo, ministrando esa vida plena y abundante que hay en ti. Señor, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza para siempre jamás. Amén. Amén. Amén.